Quiero, en primer lugar, saludar en forma muy afectuosa a todos los expresidentes, expresidentas que hoy nos acompañan, a todos los invitados especiales, decirles que nos complace mucho tenerlos aquí en nuestro país y sobre todo para discutir un tema tan relevante y tan oportuno como es la nueva generación de democracias. Democracia de nueva generación para las Américas. Y quiero felicitar al Club de Madrid y a la Fundación Buen Gobierno por esta iniciativa. Y es cierto que América se precia de ser un continente en democracia, eso es cierto, pero no cabe duda de que hay muchos desafíos todavía y de eso se trata, tengo entendido, esta discusión. Hay tendencias inclusive regresivas, hay en algunas partes más democracia formal que democracia real y se requieren sistemas de participación que sean mucho más incluyentes. ¿Cómo es esa democracia de nueva generación que requiere nuestro hemisferio? ¿Qué estamos, por ejemplo, haciendo o tratando de hacer aquí en Colombia? Nosotros creemos que una democracia debe ser una democracia que respete las libertades. No hay democracia con autoritarismo, ni donde rijan los caprichos del líder de turno. Las democracias deben respetar las libertades y una libertad esencial es la libertad de expresión. La democracia y la mordaza simplemente no pueden convivir. Yo prefiero un país lleno de críticos con libertad que uno lleno de alabanzas sin libertad. El peor enemigo de la democracia es la arrogancia de creerse poseedor de la única verdad. Esto incluye también, por supuesto, otras libertades, como la libertad de cultos, la libertad de educación, de asociación, entre muchas otras. En mi gobierno yo concibo también una democracia de nueva generación como una democracia que valore las diferencias. Vivimos en sociedades diversas y no respetar esta diversidad es atentar contra la esencia misma del ser humano. En la esencia de la democracia está la tolerancia, está el respeto. Yo vivo citando a ese gran escritor Voltaire cuando decía que no estoy de acuerdo con sus ideas, pero daría mi vida por su derecho a expresarlas. Respeto por las diferencias, a pensar diferente, a vivir diferente, a las opciones sexuales, a las opciones religiosas, a las opciones políticas, siempre que no representen daño a la sociedad. Una democracia de nueva generación debe ser una democracia también efectiva en la realización de los derechos. Y no solo respetarlos, sino garantizarlos. Para esto se requiere buen gobierno, los principios del buen gobierno, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas. Un gobierno que trabaje con honestidad para cerrar las brechas sociales y generar desarrollo incluyente. A eso he dedicado toda mi vida. La Fundación Buen Gobierno, que está patrocinando o está copatrocinando o ayudando en este evento, la creamos con esa intención. Y es la regla y ha sido la regla de mi gobierno. Democracia eficaz para combatir la pobreza, para combatir el desempleo, la corrupción, la inseguridad, sin llevarse por delante los derechos de los demás. Hemos logrado aprobar unas reformas históricas
reformas de las regalías, por ejemplo, para que todos los colombianos, todos los municipios de Colombia pudiesen percibir algo de las regalías que le pertenecen a todos los colombianos y que antes estaban concentrados en unos pocos. La reforma para comenzar desde ya, antes de que termine el conflicto, la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras de los campesinos que han sido despojados por la violencia de sus tierras, y una reforma constitucional y legal muy importante que va en esa dirección de garantizar los derechos, que es la sostenibilidad fiscal. Y eso lo hicimos porque nos dimos cuenta, cuando tuvimos la crisis a comienzos del siglo, la peor crisis de nuestra historia económica en los últimos 100 años, que las crisis fiscales, lo primero que se llevan por delante son los derechos de los ciudadanos. Cuando hay que restringir el gasto por la crisis, queda en entredicho el derecho a la educación, a la salud, el derecho a la justicia, a la seguridad, y por eso ser responsables fiscalmente, evitar las crisis, debería elevarse en cualquier constitución a ese nivel para poder realmente hacer efectiva la realización de los derechos. Creo también que una democracia de nueva generación debe ser una democracia real y no solo formal, que respete la división de los poderes. No se trata solo de elecciones, se requieren garantías políticas. La perpetuación en el poder no es sana. Mantenerse en el poder no es sano. Y lo que hemos visto en la región es una tendencia, infortunadamente, en esa dirección. Mientras en varios países se aprueban reformas para poder garantizar reelecciones a perpetuidad, en Colombia vamos en la dirección contraria. Aquí hicimos una reforma para terminar la reelección presidencial. Y no solo del presidente, la reelección de muchos de los altos funcionarios del Estado. Buscamos retornar el necesario equilibrio entre los diferentes poderes públicos. Creemos lo que decía Roosevelt cuando se refería a los poderes, que es como el arado que es jalonado por 3 bueyes. Esos bueyes son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que tienen que ser bueyes del mismo tamaño, que avancen en la misma dirección, porque si no, no se puede arar, pero que tienen que ser independientes. La democracia necesita alternatividad política, renovación de la clase dirigente, oposición constructiva, pero con todas las garantías, espacios para el libre debate, y requiere mucha autocrítica. Y finalmente, para nosotros aquí en Colombia es una necesidad, toda democracia necesita la paz. Esa es tal vez la asignación pendiente que tenemos aquí en Colombia, y por eso me he consagrado a sacarla adelante. Llevamos medio siglo, 50 años, en un conflicto absurdo, interno, que nos ha desgarrado, que nos ha desangrado. Hoy este es el conflicto más antiguo, el último de todo el continente. Necesitamos terminarlo para garantizar la paz, no solamente en Colombia, sino la paz en la región, y para consolidar una democracia cuyos beneficios puedan llegar a todos los rincones de nuestra patria. La paz también nos traerá más seguridad, porque los recursos de la guerra se convertirán en recursos para una mayor seguridad ciudadana en todos sus aspectos. Así que, para resumir, yo concibo la democracia de nueva generación como una democracia que promueva y garantice las libertades, que respete y valore las diferencias, sin personalismos, sin caudillismos, con un equilibrio entre los poderes públicos, en paz y con mayor seguridad. En esa dirección queremos llevar a Colombia y ojalá podamos llevar a toda la región. Muchas gracias.
Gracias, presidente Santos. Presidente, la sesión sobre paz, seguridad ciudadana y democracia podría ser tratada a niveles muy teóricos. Pero hoy, por casualidad, por una trágica casualidad, estos temas no son teóricos, tienen su manifestación concreta o su falta de manifestación concreta en la frontera entre Venezuela y Colombia. La falta de paz, la falta de seguridad ciudadana, la falta de democracia, dirían algunos. Todos tenemos la esperanza de que esto tiene que terminar por vías democráticas, diplomáticas, y cualquier otra alternativa es inaceptable, creo yo. El presidente Maduro ha dicho que usted está equivocado, que usted no entiende lo que está pasando, que él va a mandar un enviado para que le explique a usted la situación allá. También ha dicho que usted está capturado, que usted está preso de la oligarquía colombiana, de la oligarquía de la derecha del mundo. Y ha dicho concretamente, yo tengo cito textualmente al presidente Maduro, yo tengo grandes diferencias con usted, refiriéndose a usted, presidente, porque usted cree en el capitalismo y yo no. Nosotros no. Nosotros creemos en una sociedad humana, cristiana, y que es el socialismo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿No tiene una pregunta más fácil? Moisés, a ver, mire la paradoja. A mí la extrema derecha aquí en mi país me acusa de ser castrochavista y de estar llevando el país hacia el comunismo. De eso me acusa. Las FARC y el socialismo del siglo XXI me acusan de lo que usted acaba de decir, de capitalista, neoliberal, lacayo del imperio y sometido a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Yo estoy en el medio. Siempre he defendido lo que he llamado, y muchos han llamado, la tercera vía. Aquí estuvimos con el presidente Lagos hace algún tiempo, el año pasado, promoviendo esa nueva tercera vía, que se resume en una frase práctica que creo que deja atrás esas ideologías obsoletas de izquierda y de derecha y que dice: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea suficiente. Y en ese orden de ideas, pues yo lo que le respondería a Moisés es que yo no quiero enfrascarme en una pelea con el presidente Maduro. Tenemos unas reglas de juego de que no peleamos por los medios de comunicación y por los micrófonos. Y yo me referiría a una frase que le dijo un expresidente colombiano a otro hace ya algún tiempo: yo no peleo peleando, sino peleo pensando. Y pensando, lo único que podemos hacer en este momento es comparar ese modelo que está rigiendo en Venezuela y en otros países con el modelo de la tercera vía que hemos aplicado en Colombia y ver sus resultados. Y los resultados hablan por sí solos. Tomemos, por ejemplo, el crecimiento económico. El año pasado Colombia fue el país que más creció en América Latina entre las economías medias y grandes. Este año, a pesar de que el promedio de América Latina va a ser del orden del 0.5%, vamos a crecer nosotros entre 3 y 3.5%. Venezuela va a decrecer 7%. La inflación. Nosotros tenemos una política monetaria seria que hemos logrado bajar la inflación y mantenerla en un rango entre el 2 y el 4%. Este año se prevé que va a ser el 4%, un poquito más. La inflación en Venezuela está por encima del 200%. El desempleo. En Venezuela ha subido en los últimos 5 años un 50%. En Colombia se ha bajado un 30%. En
Inversión. Hoy la inversión en Colombia es más o menos el doble de lo que está en Venezuela. Algo que ha sucedido, por ejemplo, con las reservas internacionales. Cuando yo llegué a la presidencia hace 5 años, más o menos teníamos el mismo nivel de reservas que Venezuela, alrededor de 29.000 millones. Nosotros las hemos duplicado, estamos en 48.000 más o menos, y Venezuela está por la mitad, llegando a 15.000, aunque no se sabe bien cuánto tiene. Pero hay otras cosas todavía más dicientes. El índice de desabastecimiento en Venezuela, según D1, es peor que el índice de desabastecimiento, es decir, lo que se encuentra para el pueblo en los almacenes, en los supermercados, es peor que en Kabul o que en Siria. Aquí creo que hay un abastecimiento suficiente para todo el mundo. La seguridad, los homicidios son el indicador tal vez que más se utiliza en la seguridad de un país. Hoy en día, Colombia, que tenía el campeonato durante mucho tiempo de ser el país más violento de toda la región, hoy tiene unos homicidios que están por debajo del 30 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela está por encima de 80, tengo entendido que son alrededor de 82. Y yo podría seguir, pero eso es lo que nos muestra los resultados de los modelos, de las profundas diferencias que tenemos con Venezuela. Es cierto, nunca lo hemos negado. Lo que hemos querido es que esas diferencias no nos obliguen a pelear, que respetemos esas diferencias. Yo respeto el modelo que tiene Venezuela en su parte económica y ellos deben respetar el modelo que tenemos nosotros, pero lo que sí quisiera decir para finalizar es que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo. Son problemas hechos en Venezuela, no hechos en Colombia. El otro tema en el título de esta sesión es paz, es uno de los temas. El expresidente de Bolivia, el presidente Quiroga, en la última sesión dijo que la paz en Colombia y la democracia en Venezuela están entrelazadas. Él también ha dicho que el principal beneficiario de las diferencias que usted tiene con el presidente Uribe se llama Nicolás Maduro, y que antes el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro solían decir que sus problemas eran con los gobiernos de derecha, oligárquicos que había en Colombia, pero no con el pueblo colombiano, creando así una división que nutre el discurso de ellos. No hay duda que la paz es en estos momentos el tema central en Colombia, es su iniciativa más importante. Y tampoco hay duda de que hay un sentimiento popular que es crecientemente adverso a la manera como se está negociando, llevando a cabo esto. Y quien lideriza esto es el presidente Uribe. Él simboliza la oposición a su iniciativa de paz. Y el pueblo y hasta la región están frecuentemente en zozobra por las diferencias muy públicas y las fricciones muy claras entre ustedes. Es importante que eso disminuya. Yo creo que otro consenso que creo que hay en Colombia y en el mundo es que es muy importante que las fricciones y diferencias entre ustedes dos disminuya. Eso requiere que una de las dos partes haga un gesto de confianza, que haga un gesto inicial. ¿Qué gesto está dispuesto a hacer usted hacia el presidente Uribe? ¿Qué concesión? ¿Qué puede hacer usted en términos concretos que contribuya y que obligue al presidente Uribe a contestar con otro gesto que haga que haya una menor fricción entre ustedes? Eso es más fácil, Moisés. A ver, Moisés. Primero, la polarización en Colombia no solamente beneficia a ciertas personas, sino que paraliza el país. La polarización en cualquier parte del mundo paraliza un país, le impide
tomar decisiones que son las decisiones adecuadas, el momento adecuado, la polarización que está viendo Estados Unidos, por ejemplo, durante 5 años significó que ni siquiera pudieron aprobar un presupuesto, y la polarización por sí es mala. Por eso yo hablaba del respeto por las diferencias y poder ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Eso es muy importante. La polarización aquí en Colombia se ha venido ahondando sin razón. ¿Y qué gesto estaría yo dispuesto a hacer, cualquiera que sea? Yo hace mucho tiempo he enviado mensajes por todos los medios posibles que estoy listo a reunirme cuando quiera, en el lugar que quiera, como quiera, con los testigos que quiera, y explicarle, por ejemplo, cómo lo que hemos negociado con las FARC no es entregarle este país al comunismo. Son unos puntos concretos que, si uno lo lee, son temas normales que nos van a llevar a la paz. Así ha sucedido con muchos críticos, cuando uno se sienta con ellos y les explica que ese fantasma que han creado en torno a la negociación no es cierto, sino que lo que se ha negociado está por escrito y hasta ahí vamos y nada más, porque hay unas líneas rojas que he mantenido desde el principio y se van a mantener hasta el final. Pero el presidente Uribe no le cree. El problema es que él ha dicho que él no cree. Pues entonces, de todas estas posibilidades, de todos estos gestos posibles que usted puede hacer, díganos uno concreto. Sentarme ya con él y explicarle personalmente. Él no quiere explicaciones, él quiere hechos. ¿Hechos de qué tipo de hechos necesita? Para que crea, si le muestro con las comas y los puntos lo que se ha negociado. Lo que se ha negociado para nada tiene que ver con entregarle este país al comunismo. El presidente Lagos. Quisiera colocar el tema de este conflicto de 50 años en Colombia en un contexto más global. Ese conflicto se origina mucho tiempo atrás, también en un marco propio de la Guerra Fría, de mundos que se enfrentaban, y ese enfrentamiento llegó también aquí, en este conflicto. En el mundo, ese tipo de conflictos, muchas veces las regiones han sido incapaces de enfrentarlo. En Europa, no fueron capaces de enfrentar el conflicto post-Guerra Fría en Kosovo. Y fue Estados Unidos el que tuvo que ir a poner orden en Kosovo, cuando Estados Unidos tenía la potencia y el músculo para hacerlo. Siendo presidente de Chile, tuve como colegas, primero al presidente Pastrana, después al presidente Uribe. Recuerdo perfectamente una reunión en Cusco, invitados por el presidente Toledo en estas cumbres, y salió el tema del conflicto. Y me permití decir allí, presidente Uribe, mi país apoya lo que usted hace para lograr la paz. Lo único que yo quiero del punto de vista latinoamericano es que usted cuente con el apoyo de todos nosotros para hacer lo que sea necesario, porque usted está liderando un proceso que tiene que tener éxito. Y tener éxito quiere decir que esto lo resolvemos ustedes, los colombianos, que toman el liderazgo de esto, pero nosotros los queremos apoyar en lo que usted, presidente, defina, porque es indispensable para que Latinoamérica le diga al mundo que podemos resolver también nosotros nuestros problemas. Recibí una respuesta un poco fuerte del presidente Chávez, porque me dijo derechamente que el ejército venezolano estaba para defender las fronteras de Venezuela y no para inmiscuirse en asuntos externos. Y yo le dije, de lo que se trata, presidente Chávez, es que si se requiere un apoyo también militar, debemos estar conscientes en otorgarlo, porque el que lleva el liderazgo es el presidente de Colombia. Y yo entonces, para mi sorpresa, tuve que decirle al presidente Chávez, porque él se enojó y me dijo que ellos no saldrían jamás de la frontera, porque nunca lo habían hecho en su historia. Y yo me sorprendí enormemente ante esta
planteamiento del presidente Chávez y le dije, con una sola excepción, presidente, cuando Simón Bolívar salió de Caracas para consolidar la independencia en Colombia, en Ecuador y fortalecerla finalmente en Lima. Se molestó mucho el presidente Chávez por esta reflexión que yo le hice. ¿Por qué lo digo aquí hoy? Lo digo aquí hoy porque ustedes definieron un cambio de gobierno y ahora esa posición de liderazgo la tiene el presidente Santos. Y por lo tanto, lo que yo quisiera decir es que lo que está en juego, más allá del liderazgo de Colombia, es demostrar al mundo la capacidad que nosotros en América Latina, unidos, podemos resolver este conflicto de 50 años. Y por eso, lo mismo que le planteé en su momento al presidente Uribe, le digo hoy al presidente Santos. Los países latinoamericanos tenemos que estar bajo su liderato, apoyándolo en la lucha que está para obtener la paz después de 50 años. Gracias, presidente. Presidente, Laura Chinchilla de Costa Rica, usted como presidenta también tuvo un problema fronterizo importante con Nicaragua, gobierno que tiene ciertos parecidos con el gobierno de Venezuela. ¿Qué aprendió usted de eso que puede ser útil para el presidente Santos? Bueno, nosotros en Costa Rica decimos que tenemos 3 estaciones: la estación seca, la estación lluviosa y la estación del conflicto fronterizo con Nicaragua. Y efectivamente no falla, de manera que año con año, durante mis 4 años se sumó un nuevo conflicto con Nicaragua de tipo fronterizo, de manera que era una estación que siempre nos llegaba, pero desafortunadamente ha sido así también en otras ocasiones, particularmente, y ha tendido a coincidir, y ahí es donde empezamos a ver algunas similitudes con lo que está ocurriendo en este momento en la frontera entre Colombia y Venezuela. Particularmente, esos conflictos fronterizos se intensifican cuando, o en la misma medida, en que en Nicaragua tienden a predominar gobiernos de corte autocrático. Y entonces, aquí vamos a algunas quizás reflexiones de fondo que no sé si serán útiles o si simplemente confirmarán mucho, digamos, de lo que estamos viendo. Algunas reflexiones de fondo en relación con el tema de lo que yo viví y lo que también está suponiendo este conflicto fronterizo entre Colombia, Venezuela, pero ciertamente creado por Venezuela. Y es que ahora que escuchaba al presidente Toledo recordar de algunos de los conflictos fronterizos entre Chile y Perú, que compartió él con el presidente Lagos, pues claro, vamos, América Latina no ha estado exenta de los conflictos fronterizos, pero cuando se han enfrentado desde gobiernos que comparten valores similares, especialmente valores sobre el respeto al derecho internacional, a la resolución pacífica de los conflictos entre naciones, etcétera, 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 pues bueno, los conflictos se solucionan como tienen que solucionarse, acudiendo a un tribunal internacional, dialogando y por la vía de la diplomacia, que es lo que el presidente Santos ha estado ofreciendo de manera reiterada en estas últimas horas y en días anteriores. Pero cuando no se comparten esos valores y cuando lo que tenemos al frente es un gobernante con un marco deontológico en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno, tan diferente al que ha tenido, digamos, Costa Rica históricamente, porque somos una democracia, con sus problemas, con sus rezagos, pero desde el punto de vista de estándares y valores esenciales bastante consolidada, y me siento muy orgullosa de decirlo. Y cuando se enfrenta a un gobierno con las convicciones del gobierno que preside el presidente Santos, pues claro que el choque no puede ser más evidente entre estilos y formas, porque, insisto, el marco ético de comportamiento deontológico es radicalmente diferente.
Porque para un gobierno autocrático como es el venezolano o como es el nicaragüense, se gobierna no sobre la base de la razón, y el presidente Santos hablaba de la importancia que tiene las ideas, los conceptos, el estar claro hacia dónde se va, sino que se gobierna desde la tribuna populista que lo que procura es apelar a las emociones. ¿Y qué más que generar conflictos con el vecino para unir aquello que no han logrado unir por las vías de las políticas buenas, del desarrollo, del crecimiento, de la bonanza, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cada vez que la situación interna se pone mal, se acude al conflicto con el vecino, número uno. Número dos, para ese tipo de gobernantes se pueden tomar decisiones contra todo tipo de marco legal, contra todo tipo de concepto de Estado de Derecho, porque nadie los cuestiona, porque no hay preceptos constitucionales que cumplir. Los presidentes que gobernamos en democracia estamos supuestos a hacer estrictamente aquello que la Constitución y las leyes nos permiten. No podemos ir más allá. Y tenemos un régimen de opinión que, si vamos más allá, nos exigirá dar cuentas y tendremos comisiones de investigación en el Senado o en el Congreso. De manera que sabemos que tenemos que atenernos a ese conjunto de preceptos y de elementos que restringen también nuestras acciones y nos hacen llegar lejos, pero hasta donde esas restricciones legales y constitucionales nos permiten. Y para terminar, ese tipo de gobernantes tienen un profundo desprecio a lo que piensen de ellos en la comunidad internacional, porque el derecho internacional no existe, las instituciones internacionales tampoco existen. Y entonces muchas veces quiero decirles, y esto más bien les hablo a muchos de los colombianos, porque uno entiende la impaciencia que viven los pueblos que están siendo gobernados por regímenes democráticos, cuando ven a sus gobernantes a veces no actuando de la misma forma o respondiendo con la misma moneda. Costa Rica no tiene ejército, pero a mí me empezaron a pedir que reconstituyéramos el ejército. ¿Cómo le íbamos a hacer con unas pocas armas de pequeño calibre a ir a enfrentar un ejército que está siendo respaldado por Rusia? Nos hubiesen aplastado. ¿Y qué va a hacer el presidente Santos? Golpear la mesa igual, salir con exabruptos, decir lo que alguna gente quiere escuchar, dar más armas para que el conflicto siga escalando, para no pensar en los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela. Bueno, porque hay consecuencias ulteriores que puede tener un escalamiento de este tipo de conflictos. Entonces yo quiero terminar diciéndoles que cuando se les pide firmeza, cuando se les pide valentía a los gobernantes que gobernamos desde la democracia, que tratamos de apegarnos a ese conjunto de valores por los que juramos ante la Constitución velar por el bien de nuestros países, esa valentía y esa firmeza es mucho más valiosa, mucho más compleja y difícil de sostener cuando se fundamenta en la estricta consecuencia con los principios y con las convicciones democráticas. Por eso felicito al presidente Santos. Felicito al presidente Santos por su valentía, por su firmeza y por su convicción precisamente para el manejo, entre otras cosas, del conflicto en este momento que tiene la frontera con Venezuela. Muchas gracias, presidente. Presidente Fox, América Latina viene de un periodo de bastante progreso en términos de seguridad económica, pero también de bastante retroceso en el área de seguridad ciudadana. De los 10 principales países con índices de homicidios más altos del mundo, 8 están en América Latina. La coexistencia pacífica con el homicidio pareciera que es parte de la cultura de América Latina, que no hemos visto esfuerzos sistemáticos efectivos en eliminar esta tolerancia hacia el homicidio, esta tolerancia hacia la muerte, hacia la criminalidad. Y desgraciadamente su país está en la mente de todo el mundo cuando se habla de esto. El presidente Calderón tuvo una serie de iniciativas al respecto.
y después su sucesor, el presidente Peña Nieto, también. Y usted claramente tuvo que enfrentar la misma situación. Ahora, a la distancia, presidente Fox, viendo las cosas con la distancia y con su experiencia, cuéntenos qué debemos hacer, qué sabemos hoy que no sabíamos cuando usted era presidente y qué se debe hacer, qué ha pensado usted que debería hacerse en este campo. Sí, bueno, muy buenos días o buenas tardes. Complicada la pregunta. Quisiera primero un comentario que hoy casi hemos puesto en este seminario, en esta convocatoria, en la balanza y en cuestionamiento a la democracia. A mí me parece que la democracia ha rendido grandes frutos a todas las naciones que se han acogido a ella. Quizá esos actores que han violado a la democracia, que han utilizado a la democracia, que han abusado de la democracia, es sobre quienes debía de llevarse a cabo el debate y la discusión, porque la democracia tiene mucho más que darnos, pero un principio fundamental de ella son los procesos electorales y la elección de los gobernantes. Y la democracia no tiene la culpa, primero, de que se violen esos procesos democráticos flagrantemente, como se viene haciendo en el caso de Venezuela. O la democracia no tiene la culpa que gorilas, como quien representa esa nación hoy en día, se hayan colado por la vía democrática y ahora violen flagrantemente constitución, democracia, principios, valores, libertades. Así que, ni modo, hay que hablar en este caso mal de esos actores que han abusado de esa democracia. El tema de la violencia, la inseguridad, me parece que tiene distintos orígenes y distintos orígenes que tienen que ver con distintas fórmulas de solución. El caso de México es evidente, esa violencia que se desató a partir del año 2006, de finales de 2006, donde terminó una administración e inició otra. En ese momento, el índice de criminalidad en México fue de 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Cuando terminó la siguiente administración, en esta guerra frontal contra la violencia, contra los carteles, contra la droga, terminó con un índice de homicidios y de criminalidad de 28. Pasó de 9 a 28. El consumo de droga creció significativamente. La violación a los derechos humanos creció, al igual que creció el derecho al debido proceso judicial y jurídico. Se pregunta uno entonces si estas guerras frontales son la solución a problemas muy sentidos y muy complejos. Yo creo que el problema de México tiene una sola salida porque tiene un solo origen de esa violencia y es el tráfico y tránsito de droga. Droga que mayormente viene del sur, droga que va al gigantesco mercado de los Estados Unidos y que México simple y sencillamente está en medio. Y esta guerra, que en realidad estamos haciendo a nombre de los Estados Unidos, esa guerra que solo se ha incrementado con más muertes y más violencia, no ha podido ser resuelta. Y claro, el imperio, los Estados Unidos, toma una decisión muy práctica, que se haga la guerra en México. ¿Y dónde está esa nación, la más prohibicionista de todos en cuestión de drogas, la que más castiga el consumo, la producción, la distribución de drogas? Es la que más consume. Entonces no está haciendo su tarea y cómodamente la pasa y la transmite a que esa guerra se dé en el sur. México tiene que salir de esa trampa
Y me parece que el camino es la legalización, es pasar de prohibición a regulación en el caso de las drogas. Los Estados Unidos ya están tomando esa medida aceleradamente ante la impotencia de resolver el problema. Están precisamente cambiando prohibición por regulación, y me parece que exitosamente en el estado de Washington, en el estado de Colorado. Y otras naciones en el mundo lo están haciendo, pero al final tiene que encontrarse una salida. Por último, un comentario sobre el proceso de paz. Mi reconocimiento profundo, presidente, por llevar ese proceso adelante, por tener el propósito firme de culminarlo. Esta nación ha intentado todo para terminar en alcanzando la paz. Recuerdo los tiempos del presidente Pastrana, ofreció todas las posibilidades de negociación. El presidente Uribe lo llevó por el lado duro, igual que el presidente Calderón con el narcotráfico. Pero enfrente hay gente que no se acomoda o entiende ninguno de los procesos. Por eso me parece que hay que cerrar filas, por eso me parece que hay que crear opinión pública, por eso hay que ganar la batalla de la paz en Colombia y hay que ganar la batalla de la democracia en Venezuela, y solo vendrá ahí esa democracia por el pueblo venezolano. Apoyemos al pueblo venezolano, apoyemos a los líderes que tienen en la cárcel arbitrariamente, y precisamente ellos, esos líderes y otros muchos que hay ahí, pueden ganar esa batalla. Gracias, presidente Fox. Enrique Iglesias, no debe haber otro latinoamericano más respetado y más conocedor de los temas de cómo los países trabajan juntos, de lo que se llama en la jerga la multilateralidad, las iniciativas multilaterales. Enrique Iglesias fue durante muchos años presidente del BID y después presidente fundador del CEGIP. Enrique, ¿cómo? Una de las paradojas que estamos viendo en estos momentos es el aumento de la necesidad de que los países de América Latina actúen colectivamente. Y al mismo tiempo que ha aumentado esa necesidad, ha disminuido su capacidad para hacerlo así. Al mismo tiempo que esa capacidad para actuar disminuye, han proliferado las organizaciones. Pareciera que una vez al año aparece una nueva organización multilateral latinoamericana. Que se transforman en estas organizaciones zombies, que pareciera que estuvieran vivas pero están muertas. Tienen gente, tienen funcionarios, tienen edificios, tienen todo tipo de actividades, se reúnen pero no pasa nada, ¿no? Realmente están muertas. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en los conflictos como estos, a nadie se le ocurre o nadie está pensando que, por ejemplo, UNASUR pudiera tener algún rol, o que la OEA pudiese tener algún rol, o que la lista de siglas que tenemos es infinita. Entonces, háblanos un poco a la luz de tu experiencia, ¿qué se podría hacer para que América Latina, que tiene una creciente lista de problemas que no pueden ser solucionados si los países no actúan colectivamente, cómo puede hacer para aumentar su capacidad para actuar en conjunto? Bueno, buena pregunta. Yo creo que es muy importante, voy a hablar un poco en nombre de organismos internacionales porque trabajé 40 años en ellos. Acerca un poco el micrófono, por favor. Los organismos viven alimentados por la acción y el apoyo de los gobiernos. En el espacio absoluto, el organismo es lo que quieren los gobiernos. Por supuesto que hay liderazgos que orientan a los organismos, pero básicamente es eso. Cuando nació en el año 59 la integración en Montevideo, en la ALCA, estamos todos, en mi generación vivió con emoción todo aquello. Las promesas que se dijeron fueron muy grandes y sin embargo no estamos contentos con el Mercosur y no estamos contentos con el Grupo Andino, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿es la institución la que falló o no habrá sido que los países no les dieron el impulso político y el apoyo político sin los cuales estas flores no florecen? Ese es el primer problema.
La segunda cosa que te diría es lo siguiente. Estamos en momentos preocupantes a nivel mundial. Algunos pensarán que pueden ser más preocupantes que otros. Yo estoy muy preocupado porque tenemos ante nosotros un montón de impactos que están proveniendo de sorpresas, la sorpresa de Lehman Brothers, que conmovió al mundo, la sorpresa que ahora da el ajuste interno dentro de China, y daría la impresión que el mundo no está preparado para reaccionar. Los organismos internacionales no lo están. Si hay algo que uno puede observar hoy es la inoperancia efectiva de instituciones que nosotros poco menos que pusimos en el altar, como los consejos de seguridad. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad en los grandes conflictos que preocupan al mundo? ¿Dónde está en este momento la defensa de la fragmentación que se está formando en el mundo con respecto al comercio internacional? Estamos descreyendo de la OMC. El mundo está entrando en un proceso peligroso de fragmentación. Entonces, tenemos un mundo que desde afuera nos empieza a movilizar. Y frente a eso, el sistema de instituciones internacionales se está debilitando, no fortaleciendo. Podría decir algo similar en Europa, en la Unión Europea. La dificultad que encuentra el organismo para poder poner en marcha la solución de un país que representa el 2% de la economía de toda Europa. Entonces, yo creo que el tema, hemos nacido con la gran ilusión del año 45 de la construcción del gran edificio institucional del mundo. Ese edificio está en crisis. Y está en crisis en momentos en que debería ser mucho más activo que nunca. ¿Por qué? Porque el mundo está en este momento enfrentando los tremendos problemas de la inestabilidad política, los enfrentamientos religiosos, de razas, de nacionalidades, y las estamos enfrentando, como dice el Papa, con la cultura de la indiferencia, que no es poca cosa decir, para bajar la cabeza y pensar qué quiso decir con eso. La cultura de la indiferencia, de leer lo que vemos en los diarios y la pasividad del sistema internacional que hemos construido. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, en lo económico, lo mismo. Nos estamos enfrentados a la necesidad de intervenir. ¿Y qué significa para nosotros en América Latina? Oiga, descubrir que hemos hecho muchas cosas en la región. La región ha sido capaz de construir una región en paz, con conflictos. Ahora tenemos estos desgraciados conflictos fronterizos que desgraciadamente son los únicos que están permaneciendo. Porque aún mismo los ideológicos lo estamos empezando a resolver. Lo que está pasando entre Cuba y Estados Unidos muestra que ahí ideológicamente estamos pensando a pasar a terminar con los grandes desvíos. En cambio, los que nos están complicando la vida son este tipo de conflictos ideológicos, los que mencionaba Laura, y creo que de alguna forma esto me preocupa a mí y de alguna manera me permite decir, señores, las fronteras son puntos de encuentro civilizatorio, de familiar. Yo tengo, en mi país, en el Uruguay, tenemos frontera con los grandes países de Argentina y Brasil, tenemos ciudades conjuntas, ciudades donde la frontera pasa al final de un lado y de otro, porque se vive como una gran familia, y no una, tenemos varias. Y eso así debe ser. Entonces yo creo que de alguna manera estos grandes desequilibrios que hoy nos conmueven a nivel mundial significan la necesidad de repensar seriamente que hay que fortalecer en lo regional una visión amplia de que más que nunca precisamos una América Latina unida en el mundo que se viene, más que nunca, y que no nos encuentre divididos, que nos encuentre más unidos que nunca y colaborando entre nosotros. Y en lo interior, mencionando las cosas que el presidente Santos con mucha claridad mencionó, vamos a estar sometidos a un nuevo periodo de inestabilidad, de bajo crecimiento, donde lo fundamental es no perder lo que hemos logrado, porque eso sí que traería como consecuencia conflictos sociales que no queremos, y para eso se precisan más que nunca acuerdos nacionales, gobierno, empresas, opinión pública, para enfrentar con el menor costo posible y sobre todo no perder lo ganado. Si precisamos una América Latina fuerte para negociar en el mundo que se viene, precisamos países fuertes para negociar adentro y resolver con espíritu patriótico lo que son los grandes problemas que tendremos en los tiempos que vendrán. Muchas gracias, Enrique Iglesias. Un factor común, un común denominador a todas vuestras intervenciones es el tema de gobierno y de gobernar y de las restricciones al gobernar y cómo hacer un buen gobierno, al fin y al cabo, ¿no?
Y la Fundación Buen Gobierno, en parte casi en todas las sesiones que hemos tenido en estos días, un tema recurrente es el tema de la transformación del ambiente dentro del cual se debe gobernar. Un ambiente de altas expectativas, un ambiente de crecientes limitaciones de los gobiernos para desempeñarse, y parte de eso, no la única, pero una parte importante es todo el tema del Internet, de redes sociales y de una sociedad activada, conectada, informada y con voz y con mayor capacidad de organizarse y actuar y presionar a los gobiernos y demandar. Usted, presidente Santos, cuando no era presidente ni pensaba ser presidente, no sé si hubo un momento como ese, pero cuando usted, antes de ser presidente, creó la Fundación Buen Gobierno exactamente para eso. En ese sentido, usted en muchos sentidos fue un pionero en tratar de entender todo el impacto que iba a tener el Internet, el gobierno sometido a las circunstancias de las redes sociales y el escrutinio mucho más instantáneo, inmediato, profundo, descentralizado. Entonces, yo quería preguntarle a usted sobre eso, ya no como alguien que ha estado pensando sobre eso, sino alguien que en cierta manera ha sido la víctima de eso. ¿Cómo se siente gobernar cuando usted está inmerso en un mundo de una sociedad, como dije, conectada, activada, con voz y con derechos adquiridos y con la capacidad de generar organizaciones casi instantáneas que restringen las iniciativas del gobierno? Cuéntenos de su experiencia gobernando en un mundo conectado. Thomas Jefferson, cuando estaba discutiendo la Constitución norteamericana y estaban diseñando los derechos, decía con insistencia: no puede haber un buen gobierno cuando no exista total libertad de prensa. Gobernó y después dijo: no puede haber un buen gobierno con total libertad de prensa. Eso lo digo porque las redes sociales están cambiando muchísimo ese concepto de libertad de prensa y del papel de los propios medios de comunicación. Hace gobernar más difícil. Sin duda alguna es más difícil gobernar con las redes sociales. Debe estar uno siempre sintonizado, pero con una prudente distancia. No puede uno dejarse llevar porque las redes sociales tienen un comportamiento muy coyuntural. Yo la uso, las uso mucho, creo que son importantes, creo que están jugando un papel importante, dejar que la gente se exprese. En todas las formas es estar sintonizado, queda uno más fácil estar sintonizado con el pueblo a través de las redes sociales que con cualquier otro mecanismo. Yo ya llegué hace unos pocos días a los 4 millones de seguidores en Twitter. A veces comunico lo que estoy haciendo a través de Twitter, o no a veces, todos los días comunico lo que estoy haciendo, pero a veces hago anuncios de gobierno, pues no solamente estoy en tal sitio haciendo tal cosa, sino que el nombramiento de un alto funcionario o alguna medida la comunico a través de las redes. Creo que fui el primero en usar el Periscope, es utilísimo, no tiene que hacer una rueda de prensa, sino simplemente se pone el teléfono o el celular al frente, habla uno y eso inmediatamente lo sabe el mundo entero. O sea que es un instrumento, las redes son instrumentos muy útiles, hay que saberlos interpretar, no dejarse, no dejarse presionar demasiado por esas tendencias, porque seguramente apenas salgamos de esta reunión hay un trending topic, que puede ser cualquiera de las frases que aquí se han pronunciado. Entonces todo el mundo opina. Eso es bueno, yo creo que eso fortalece la democracia y inclusive es un gran instrumento para combatir la falta de libertad de prensa o de expresión en muchas sociedades. Las redes sociales son el único instrumento que muchas sociedades utilizan para expresarse cuando no tienen esas libertades a su disposición. De manera que es un instrumento útil que
creo que fortalece la democracia, hace más difícil gobernar, pero también lo obliga a uno a estar con más polo a tierra, como decimos aquí en Colombia. Muchas gracias, presidente. Presidente Lagos, uno de los quería volver a otro de los temas que hemos estado discutiendo estos días. Tiene que ver con partidos políticos y tiene que ver con democracia, o sea, la ilusión de que puede haber democracia sin partidos políticos. Creo que el consenso es que no, se podrán llamar de otra manera, movimientos o agrupaciones, etcétera, pero al final las democracias necesitan agrupaciones políticas. Y eso está, desgraciadamente, en los últimos tiempos, ha venido asociándose con corrupción. Y sobre todo con la corrupción asociada al financiamiento de las cada vez más costosas campañas electorales. Su país, Chile, que era dentro de América Latina una excepción en cuanto a la percepción que había sobre el nivel de corrupción, era siempre, Chile siempre salía en el punto más alto de la lista de países que no eran tan atacados por esa plaga. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto con sorpresa cómo aún en su país hay escándalos de corrupción asociados con el financiamiento de las campañas políticas. Entonces, cuéntenos ese tema, primero con la experiencia de Chile, pero usted tiene una enorme capacidad para tener una visión global. Extrapole esa experiencia chilena extrema al tema de cómo enfrentar esta que está en todas partes, en todos los lugares donde hay democracia está el tema del financiamiento corrupto, indebido de las campañas electorales. Bueno, veo que nuestro moderador se dedica a ponernos alfileres correctamente donde duela, Pero quisiera partir con una brevísima reflexión de algo que dijo Rebeca Grynspan delante. Están aquellos para quienes la democracia es un dato y otros para quienes la democracia es una conquista. Para los jóvenes que están aquí, la democracia es un dato porque nacieron en ese sistema. Otros tuvimos que pelearla porque había dictaduras en los 70 y en los 80 y la democracia es una conquista. ¿Por qué lo digo? Porque la democracia es dato y es conquista, dependiendo la edad de cada uno. Pero más importante, la democracia nunca termina de perfeccionarse. Es una planta que hay que regar día a día y cuidarla, porque no está dada. Y entonces, la dificultad de cómo se expresa una democracia es a través de distintas instituciones. Una de las instituciones clásicas son los partidos políticos, que se supone que son el cable a tierra para que los gobernantes elegidos en una democracia puedan ser capaces de responder a las demandas de sus ciudadanos. Fíjese usted lo que hay que combinar, un cable a tierra con los ciudadanos para que estos, cuando eligen su gobernante, los gobernantes satisfagan las aspiraciones de los ciudadanos. ¿Cómo somos capaces de asegurar que esto sea así? Y estos partidos políticos que tienen ese rol, cuando son exitosos en sus gobiernos y cuando los gobiernos escuchan y resuelven temas, estamos todos contentos. Hasta que llega un momento en que porque resolvimos esos temas, ahora surgen otros temas. Lo dijo muy bien también Rebeca en su presentación inicial, cuando dijo, claro, el gran problema en América Latina, 30 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, la pobreza. Pues hombre, resolvimos la pobreza, felicitémonos, va en camino de reducción, pero aquellos que la dejan atrás, primero no quieren volver atrás y segundo tienen otras demandas. Y si tienen otras demandas, hay otra agenda. ¿Cómo hacemos la conexión ahora para hacer frente a la nueva agenda y seguir siendo relevantes? Ese es el tema, yo creo, de fondo que nos plantea hoy día en América Latina, esta nueva América Latina. Y quiero vincular esto a la pregunta que le hicieron a Enrique Iglesias. Estamos llegando a un mundo que para ordenarse
se está ordenando en torno a países continente. Estados Unidos es un país continente con lo que es su potencial y su poderío. Al frente está China, que es otro país continente. Un poco más allá emerge la India, que va a llegar también a ser un país continente. Y los amigos europeos o hablan con una sola voz y se ordenan, o van a dejar de ser relevantes. Y nosotros, latinoamericanos, o hablamos con una sola voz, o también vamos a ser irrelevantes ante un mundo donde son los países continentes los que van a fijar las grandes reglas del juego. Entonces, mucho más urgente es ahora, a través de sistemas democráticos, ser capaces de converger con voluntades. Van a haber siempre diferencias, porque cada país tiene sus propios intereses. Si usted es un país grande como Brasil, usted defiende su mercado interno. Si usted es un país chico como es Chile u otros, nos abrimos al mundo porque queremos tener un mercado más grande. Pero tenemos que tener, sí, un conjunto de valores comunes que nos permiten hablar con una sola voz hacia afuera. Y voy a la pregunta de Moisés. ¿En qué sentido? Los partidos políticos tienen un doble desafío. Primero, el desafío de las redes sociales, que nos plantea un tipo de instituciones democráticas distintas. No sabemos las que van a ser. La democracia seguirá siendo representativa, pero el mundo de las redes sociales exige ser considerado, ser escuchado y se considera más informado y empoderado. Y entonces la democracia como la concebimos en el siglo XX va a tener que tener ajustes en este siglo XXI y los partidos también. El monopolio de los partidos de designar candidatos está dejando paso a una ciudadanía que dice: yo también quiero decir algo en los candidatos con los cuales yo voy a elegir en las próximas elecciones. Y los partidos, para participar en elecciones, tienen que tener, como decía ayer un amigo nuestro en el seminario, el de la Fundación Ideas, visibilidad. Y la visibilidad, en último término, es cómo soy capaz de hacer que mis brillantes ideas sean conocidas. Y esto requiere entonces mucha propaganda, mucha visibilidad, que significa en definitiva recursos financieros. Y aquí tenemos entonces todos un desafío pendiente. ¿Quiénes deben financiar la actividad pública de los partidos políticos? ¿Es financiamiento exclusivamente fiscal o hay espacio para el financiamiento privado? ¿Y ese financiamiento privado debe ser de empresas o debe ser solo de individuos? ¿O estamos en condiciones también de avanzar más fuerte y tomar otras medidas? ¿Por qué? Porque hoy, lo dijo ayer Moisés Naín con mucha fuerza en el seminario en que estábamos, los partidos políticos son instituciones en declinio en el grueso de nuestros sistemas democráticos, sea porque no interpretan bien a la ciudadanía, sea porque pierden legitimidad, porque no están conectando con la ciudadanía en lo que son sus verdaderas demandas. Y aquí entonces hay una mezcla de dos temas. ¿Cómo conectan bien con lo que son las demandas sociales y las expresan? Segundo, porque la política es muy importante, cómo los partidos pueden ser instituciones abiertas y que tienen necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía. No solo a sus militantes, a la ciudadanía. Máxime si van a exigir financiamiento público. Para concluir y concretar, lo que pasa en mi país tiene que ver con un doble tema. El primero, que es común a todos nosotros, cómo establecemos instituciones democráticas a la luz de estas nuevas realidades. Como alguien decía por ahí, volvimos todos de regreso a la Atenas de Pericles, en donde, claro, en la Atenas de Pericles solo participaban los varones, no las mujeres, solo los hombres libres, no los esclavos, que eran la mayoría, y esos hombres libres, que en Atenas no serían más de 500, se juntaban una vez a la semana y todos en igualdad de condiciones discutían lo que había que hacer y elegían a uno de los suyos para dirigir Atenas. Hoy, la red nos hizo volver a la Atenas de Pericles. Todos estamos en igualdad de condiciones, todos nos decimos cosas y a todos nos responden inmediatamente. Este es un primer tema. El segundo es cómo estos partidos dejan volver a interpretar. Y aquí viene el tema entonces dinero y política. Y yo creo que ese es el tema más grave que tenemos para restablecer la legitimidad plena de las instituciones democráticas hoy en cuestión.
He dicho en mi país, por ejemplo, que hay segmentos de la sociedad que no están contentos con las expresiones que tienen al frente. Y en situaciones de países como los europeos, que tienen una historia larga de partidos políticos establecidos y estables, y vemos surgir entonces de repente otras coaliciones políticas de ahí, de la nada, y que nos plantean un desafío enorme. ¿Quién iba a pensar que esta relación tan estable en España del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular vieron surgir de la nada una entidad como Podemos o como Ciudadanos, y ahora tenemos una gran incógnita en la próxima elección? Y eso es nuevo. Y en consecuencia, ¿cómo somos capaces de escuchar esas nuevas demandas? ¿Qué había en ese país que surgieron estas nuevas demandas? En que en el fondo lo que se estaba diciendo es: no nos gusta el panorama político que tenemos y de los cuales tenemos que elegir. Y surgieron estas otras coaliciones. Y esto tiene que ver entonces en que cuando a eso usted le agrega el tema de corrupción, y el tema de corrupción entre política y dinero, en donde ambos principales partidos en España sufrieron aquello, y digo en Chile, en donde tenemos una situación compleja, claro, alguien me dirá, es muy a la chilena, porque lo que ustedes están discutiendo, cómo financiaban la política, emitiendo informes y facturas que eran debidamente visadas por impuestos internos. Mire usted, todas estas situaciones en Chile están debidamente entregadas los informes e impuestos internos, y lo que tenemos es una gran discusión de boletas y los impuestos internos que se pagaban, cómo se pagaban, etcétera. Pero que hay hoy un desafío enorme, y que si no se resuelve pronto, la legitimidad de nuestras instituciones está en peligro. En suma, hay problema de legitimidad de instituciones producto de las nuevas tecnologías, que es un gran tema que está por verse, y es una ola que todavía no termina de caer. Todavía no están todas las instituciones que van a surgir, como lo dice con tanto orgullo el presidente Santos: tengo 4 millones de seguidores en Twitter. Ah, bueno, esto es una cosa nueva. Antes diría, esto es lo que me están diciendo las encuestas. Claro, también son importantes las encuestas, pero los seguidores de Twitter, caramba que son. Pero junto con eso está el otro tema, más directo, más concreto, que es política y dinero. Y sobre eso creo que cada país tiene que tener hoy una claridad meridiana y entender que eso es parte del costo de la democracia, el que haya un financiamiento público. Creo que es la forma más fundamental. Sin eso no se va a recuperar la legitimidad en el doble sentido: responder a las nuevas redes y responder a estas nuevas demandas, en donde tiene que haber una muralla divisoria entre el dinero y la política. La política está para servir y no para servirse. La política está con sentido altruista de lo que queremos construir a largo plazo, y no como fuente de clientelismo barato para que los que piensan como uno tengan prebendas o cargos en un gobierno. Y cuando esa perspectiva no se ve, ¿cómo legitimamos la política? ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí están pensando en entrar en un partido político? Me gustaría ver la respuesta, y me temo que si tenemos una respuesta muy nítida, tenemos que tomar medidas muy rápidas para que vuelva a haber interés en la función pública. Sin política no hay forma de escuchar al ciudadano, y eso, en último término, es el sentido profundo de la democracia. Gracias, presidente Lago. Se nos está acabando el tiempo y quería darle la oportunidad a los otros 4 panelistas que no han hablado sobre esto hablar. Este es un tema grande para el cual desgraciadamente vamos a tener poco tiempo, que es el tema de la corrupción. La corrupción siempre ha existido. América Latina, campeón mundial en muchos países de la corrupción, pero últimamente pareciera que hay una nueva intolerancia hacia la corrupción. La idea de que la corrupción simplemente forma parte del estado natural de las cosas parece no ser aceptada. Hay una cantidad de países de América Latina donde los gobiernos están siendo sacudidos
por esta nueva intolerancia de la gente, ¿no? Brasil es el ejemplo máximo. En Brasil, el candidato presidencial que compitió contra Dilma Rousseff acaba de decir hace poco que Dilma Rousseff llegó a la presidencia gracias a que tenía cantidades inmensas de dinero robado. Palabras textuales de él. En México, el presidente Peña Nieto comenzó con unas reformas que causaron enorme entusiasmo, tanto dentro como fuera de México, para después estar empantanado en todo tipo de acusaciones y situaciones que tienen que ver con corrupción. El presidente de Guatemala está a punto de ser sacado del poder también por acusaciones de corrupción. En fin, uno puede ir son pocos los países en estos momentos en América Latina que se salvan de las grandes acusaciones, de los grandes escándalos de corrupción. Yo quiero preguntarles a cada uno de quienes no han hablado unos minutos para que nos hablen de esta nueva intolerancia, esta bienvenida intolerancia que parece haber en la población con respecto a la corrupción. Presidente Fox. Sí, y la corrupción, ¿qué, presidente Lagos? Muy complicado tema, pero vuelvo yo al punto que toqué antes. La democracia no es la culpable, son los jugadores, los actores dentro de la democracia. La democracia viene construyendo mecanismos cuantos sean posibles para que se mantengan las cosas de acuerdo a los propios principios y valores de la democracia. Pero al final no resulta y quienes no han podido ser eficaces y dar resultados, hoy en día están altamente cuestionados. Y sí, estos movimientos de España se tradujeron en México en movimientos mucho más concretamente ciudadanos. En el estado de Nuevo León, yo diría el más vanguardista en materia económica, en materia política, acaba de ganar un candidato a la gobernatura totalmente independiente, con una inversión de quizá el 5% de lo que reciben los partidos políticos, y ese 5% le bastó para ganar cuando supo cómo hablarle al ciudadano y qué es lo que le está apretando y molestando al ciudadano. Y entre otras cosas son precisamente los partidos políticos, ese monopolio de acceso al poder que no ha respondido a las expectativas. Pero hemos caído en un círculo vicioso donde el partido político con sus diputados y senadores hacen las leyes, y toda ley que han hecho con referencia a elecciones, partidos políticos o fondos públicos para sostener la democracia siempre es en protección a los partidos políticos. Y así sean perros y gatos peleando todo el santo día entre uno y otro, a la hora que se trata de perder el hueso, de perder el dinero, forman y trabajan muy, pero muy cohesionados. En México, la democracia electoral cuesta arriba de $3,000 millones cada año, que se llevan principalmente los partidos políticos. Pero además ellos, todas las leyes las han hecho sin el principio de rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas, la Auditoría Superior, la Contraloría de la Nación, nadie puede tocar a dos privilegiados en México, al partido político y al sindicato. Entonces, ¿cómo resolver esto? Me parece que va a tener que ser un proceso que ya se está gestando y que viene con mucha fuerza, como es ese candidato independiente. ¿Qué otra cosa es que el señor Trump? Es exactamente un cuate que no se somete a las reglas, principios, valores, ideología de su partido, sino va por su cuenta, porque tiene billetes y porque ve que por ahí responde la gente. Molesta con el establishment, molesta con los gobiernos, molesta con los partidos políticos, molesta con los senadores, molesta con los diputados, y la gente le responde. En realidad, al final hay que ir a la raíz. La raíz no es otra cosa que un ciudadano educado, preparado, con información, con valores, con ética, que pueda
forzar a que todo nuestro aparato que hemos construido a lo largo de toda la historia pueda funcionar y funcionar bien. Así que yo veo que hay principios fundamentales. El mariscal Sucre, cuando se vuelve presidente municipal allá ¿en dónde fue? Bueno, él, cuando le preguntan ¿qué policía va usted a crear aquí en este municipio?, dijo: no hay mejor policía que la policía interior, que la policía que debemos de llevar cada uno de nosotros dentro, que nos impone restricciones, que nos impone marcos, que nos impone límites. De otra manera, no hay cómo terminar con estos cánceres. Gracias, presidente Fox. Presidenta Chinchilla. En Quito. Cuidado, presidente. Yo quisiera tal vez enmarcar el tema, la preocupación sobre el tema de la corrupción en una reflexión un poquito más amplia sobre los desafíos, digamos, institucionales de nuestras democracias, porque de alguna manera nos estamos dejando llevar, y es lógico que genere muchísima angustia, mucha preocupación, la disminución de estándares democráticos en algunas de las naciones de nuestro entorno. Y hay que levantar la voz, y sobre todo cuando se trata de violaciones flagrantes a los derechos humanos, eso se impone. Pero esta no debe ser una situación que nos lleve a de pronto sentirnos, a quienes no estamos en esas circunstancias afortunadamente, en una especie de línea de confort, de que es que en el resto de las democracias de América Latina la situación está resuelta y que no tenemos retos que enfrentar. Y por eso a mí me gustó mucho la convocatoria del Club de Madrid, en donde nos puso en esa ecuación democracia y eficacia. Porque vean ustedes el drama. Hay algunas democracias en América Latina que encabezan rankings en materia de libertad de expresión, rankings mundiales, en materia de libertad de expresión, en materia de desarrollo humano, en materia de derechos humanos, en materia de libertad de prensa. Costa Rica es el país número 1, es el 15 en el mundo. Y agreguémosle cuánta cosa más hay, desarrollo sostenible y demás. Mi país ocupa los primeros rankings de casi todos esos temas en donde les he hablado. Pero los ciudadanos de Costa Rica sienten desafección con el sistema político. No se sienten contentos y satisfechos. Y eso lo estamos padeciendo por igual democracias que están tratando de trabajar acorde a los valores y principios de esas democracias, como aquellas que están renunciando a los mismos y más bien se han ido hacia gobiernos autocráticos. Entonces, el verdadero desafío que tenemos es cómo tratar de solucionar los problemas y esos retos y esa desafección democrática desde la democracia misma, para evitar que el día de mañana llegue quienes creen que entonces no tiene ningún costo sacrificar estándares democráticos, porque de por sí la gente se siente también mal en democracia. Entonces, cuando empezamos a hurgar un poco más de por qué ese descontento con las democracias, vemos que por lo menos hay 2 o 3 elementos. Uno es que no estamos respondiendo con la velocidad y con la oportunidad a muchas demandas sociales. Estamos padeciendo una horrible rigidez muy propia de los sistemas presidencialistas en ambientes multipartidistas y con partidos débiles que tiene América Latina. Un poco lo que el politólogo norteamericano Francis Fukuyama llama el problema de las vetocracias. Nos entrampamos en discusiones, la regla de la mayoría nos observa, cualquiera puede vetar un tema y tenemos una institucionalidad abigarrada que no nos está permitiendo decidir con la velocidad con que en este mundo hay que tomar decisiones, y sobre todo en medio de expectativas crecientes que tiene poblaciones cada vez con más ambiciones y cada vez más informadas. Ahí tenemos un desafío enorme. Tenemos el desafío de la participación y, sin lugar a dudas, el tema de la democracia deliberativa, que no presupone reemplazar
la democracia representativa, es algo que tenemos que incorporar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, presupuestos participativos. Es una modalidad, sobre todo a nivel de gobiernos locales, organizaciones comunitarias para enfrentar temas de prevención del delito. Son ejemplos en donde la ciudadanía puede sentirse con un mayor protagonismo que tan solo delegar la representación a través de sus representantes políticos, y creo que en América Latina la rigidez de nuestras instituciones y de nuestras burocracias nos está dificultando mucho avanzar hacia nuevas modalidades de políticas públicas con más participación. Y paso al tema de la corrupción. Porque ahí que venía para acá. En el tema de la corrupción, yo quiero decirles que yo celebro lo que está pasando. Nos sentimos muy golpeados por lo que estamos viendo, pero en el fondo es una buena señal cuando la corrupción se ventila. Ahí tenemos dos desafíos. Uno, el tema de la impunidad, porque ahora los ciudadanos van a decir, bueno, ya se denunciaron, pero va a haber sanción, y entonces estarán a prueba la independencia judicial y cuán eficiente puede ser la justicia para poder condenar los actos que haya que condenar. Y finalmente, y con esto voy cerrando de verdad, Moisés, yo prefiero apostar al tema de la prevención cuando hablamos de corrupción. Las tecnologías digitales y la Internet de alguna manera nos dan respuestas para los tres grandes problemas que tienen las democracias de América Latina: los temas de eficiencia, los temas de transparencia e integridad y los temas de hacer sentir a los ciudadanos más protagonistas de las decisiones que estamos tomando. Gracias, presidenta Chinchilla. Presidente Estrada. Muchas gracias. Yo quisiera referirme a ese descontento que hay en toda América Latina, toda América en general, pero en América Latina en particular, y ponerme de acuerdo con el presidente Lagos. Mucho se ha hablado de la revolución de las expectativas crecientes, y eso en cierta forma es lo que ha venido sucediendo con toda América Latina, que ha sido en cierta forma exitosa, unos más que otros, en la reducción de la pobreza. En la pobreza la gente se resigna a la pobreza, la trampa es la pobreza. Sale de la pobreza y descubre que hay otra vida. Entonces comienza a exigir educación, pero mejor educación, salud, pero mejor salud, vivienda, pero mejor vivienda. Y los estados no tienen esa capacidad de satisfacer esas expectativas, esas necesidades crecientes, y se genera esa frustración. Y eso es lo que está viviendo todo el continente, que se acentúa con la presencia de la tecnología. Lo decía Laura con toda claridad. La tecnología, el acceso a la tecnología empodera a los ciudadanos, les da esa capacidad de compararse con mucha más facilidad y de ver lo bueno y lo malo. Y así como hace unos años decían que los países detrás de la cortina de hierro encontraron su libertad a través de la televisión, como el efecto de demostración, lo mismo estamos viendo nosotros en los países internamente. Y esa tecnología y ese acceso a las redes sociales están cambiando rápidamente el comportamiento de las instituciones, que al fin y al cabo obedecen a lo que las personas, así como las instituciones internacionales son. Era una frase de Alberto Lleras, un primer secretario de la OEA. La OEA es lo que los países quieren que sea. Las instituciones también son producto de las personas que la conforman. Y en la medida que esas personas están cambiando su forma de proceder, su forma de ver el mundo, pues las instituciones también tienen que ir cambiando en esa dirección. Y hoy ese apetito, yo también concuerdo con todos que es bienvenido de combatir con mucha más vehemencia la corrupción, pues obedece también a eso, que antes no se veía, hoy se ve. Antes no se descubría, hoy se descubre, se destapan las ollas podridas y la gente dice, ¡ay, pero qué horror! Pero eso siempre había existido. Hoy afortunadamente la están combatiendo, y la están combatiendo con mucha más eficacia. Y termino con un ejemplo que nosotros hemos puesto aquí en Colombia, que ha sido muy exitoso. Colombia está siendo tal vez la
inversión más grande de toda América Latina en infraestructura, cerca de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares solamente en infraestructura. Hemos hecho muchísimos contratos y pusimos en marcha, pusimos en práctica un sistema de contratación y de competencia totalmente transparente, pero también estamos usando la tecnología, sometiendo a los funcionarios que tienen que ver con los contratos al polígrafo. Y ahora hay una tecnología más avanzada que con una medida de la retina le dice uno si está haciendo las cosas bien o no. Y llevamos muchísimos contratos y no ha habido una sola queja de ninguno de los que han perdido de que el sistema no ha funcionado bien. O sea que la tecnología está ayudando muchísimo a combatir la corrupción y eso es, creo que, una tendencia muy positiva. Gracias, presidente Santos. Enrique Iglesias, el mismo tema, y quería que combinara, si es posible, el tema de la tecnología con el tema de voluntad política, porque en muchos de los países simplemente lo que estamos viendo es una falta de voluntad política para enfrentar claramente la corrupción. Sí, yo lo que creo que es más es falta de conocimiento del tema y de la necesidad de abordarlo y de las políticas que lo acompañan. Siento en ese tema que es muy importante poner de manifiesto que América Latina tiene que sumarse al carro del avance tecnológico, porque si no vamos a quedar en el vagón de cola del mundo. Me parece que en ese sentido se está generando ahora, dicho sea de paso, una comisión iberoamericana de competitividad y de productividad para tratar de hacer un poco de difusión de lo que implica preocuparse del tema de la productividad a todo nivel en América Latina. Déjame que diga un poco sobre corrupción, porque me encantaría agregar algo que va en línea. Yo creo que es un tema muy grave, lo estamos viendo en América Latina, porque toma el tema de la confianza, que es la agencia en las instituciones, en las personas, y eso es lo peor que hay para que una sociedad marche armoniosamente. Yo creo que lo primero, no estamos solos, no tenemos el monopolio, No, miremos lo que pasa en Europa, miremos lo que pasa en China. Es decir, que el tema es un tema que está afectando gravemente al mundo. Lo segundo, no nos olvidemos que al lado del corruptor hay un corrupto y en ese sentido, en el sector privado se están dando formas muy importantes de corrupción que afectan en forma gravísima, sino que fue la gran especulación de la crisis de 2007-2008. Que fue que 4 bancos fijando el LIBOR como se le da la gana. Es decir, de alguna forma hay un tema que está afectando segmentos muy importantes de la confianza. Por último, yo diría también, pongamos los aspectos positivos. Hay una justicia que está funcionando como nunca funcionó en estos temas. Hay mucha gente que está presa en este momento en América Latina por este tema. Segundo, no dejemos destacar la prensa, que ha sido muy importante en cuanto a la movilización de la opinión pública en este tema. Yo quisiera terminar recordando en una reunión como esta que organizamos en la CEPAL, el presidente Sánchez de Lozada estaba en esa época en el ejercicio de la presidencia en Bolivia y un periodista le preguntó, presidente, ¿cómo ve usted este tema de la corrupción en su país? Y dijo, mire, hay que compararlo con la inflación. Inflación siempre va a haber y corrupción también. Hay que bajar la inflación a un dígito y la corrupción también. Comparó una o dos cosas. Yo creo que de alguna manera algo de esto habría que pensar. Enrique Iglesias, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Vicente Fox y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, nos han dado una fascinante visión de la situación, perspectivas, retos, limitaciones y posibilidades de la democracia en América Latina. La característica de toda buena conversación es que uno no quiere que termine, pero esto tiene que terminar ahora. Por favor, acompáñenme en darle las gracias a nuestros panelistas.